Ok, ha llegado el momento de hablar del Godzilla más odiado de todos, que irónicamente es uno de los que más me piden en los comentarios. En este video vamos a averiguar qué tan fuerte es el Zilla del 98 comparado con los titanes del Monsterverse, y en qué lugar de la escala de poder quedaría. Así que contestemos a la pregunta: ¿podría Zilla sobrevivir al Monsterverse? Pero ya sabes, como es costumbre en este canal, antes de analizar al personaje, tenemos que hacer un resumen de la película por si alguien no la vio. Porque si tienes mi edad y también te truenan las rodillas cuando te agachas, vas a decirme: oye Alan, pero todos vimos esa película en TV Azteca. Mijo, escúchame bien, esa película tiene 28 años. Si la viste en la secundaria, ya debes de tener más de 40 años. Hay hombres de 22 años con una carrera universitaria que nunca la han visto porque es demasiado vieja, y nunca tuvieron un DVD porque eso era algo de la generación de sus papás. Dios, qué viejos somos. Pero si tú ya viste la película, sáltate esta parte. La película arranca con pruebas nucleares francesas en Polinesia en los años 60. Uno de esos test irradia huevos de iguana marina, y de ahí, años después, nace una criatura mutada que crece sin control hasta convertirse en un monstruo de más de 50 metros de altura. Y de aquí saltamos a los años 90, con barcos destruidos en el Océano Pacífico, gigantescas marcas de garras y un barco japonés hundido donde un sobreviviente balbucea: Gojira. Uff, hasta aquí se ve que la película va a estar buenísima, ¿verdad? El gobierno de Estados Unidos llama al biólogo Nico Tatopoulos, que nunca supe cómo pronunciarlo, para investigar los efectos de la radiación en animales, y juntan un equipo medio raro con militares gringos y un escuadrón francés secreto dirigido por Philip, este güey. El monstruo cruza Panamá, va dejando una estela de destrucción en el Caribe y finalmente llega a Nueva York, donde hace su entrada épica en plena lluvia, destrozando calles, autos y edificios. Pero este Godzilla es muy diferente al Godzilla clásico, mucho más parecido a un tiranosaurio rex cabezón que versiones anteriores del personaje. Pero, ¿por qué ha llegado este Godzilla hasta aquí?, te preguntarás. Pues Tatopoulos tiene la respuesta. Godzilla no solo está aquí por mera curiosidad, sino que se refugia bajo Nueva York para anidar. ¿Y por qué una iguana iría hasta Nueva York a anidar en lugar de quedarse en el Caribe, donde hay mucho más espacio, más calor y más comida? No lo sé. Godzilla, no le voy a decir Godzilla, le voy a seguir diciendo Zilla. Zilla usa su habilidad de excavar en concreto y asfalto para moverse por los túneles del metro y las alcantarillas y así poder escapar. Cuando el ejército lo acorrala en el puerto y lo llenan de misiles, él se sumerge en el agua, esquiva torpedos, desaparece, reaparece, ataca barcos, y encima los gringos siguen fallando disparos y destruyendo más Nueva York que el propio monstruo, lo que me trae flashbacks de otra película en la que los humanos destruyen más la ciudad que el monstruo que se supone que es el villano. Pero bueno, la parte importante viene en la segunda mitad de la película, porque agárrate de tu abuela, descubren el nido en el Madison Square Garden con cientos de huevos. Así es, este Godzilla es una hembra y estaba preñada. De hecho, en la novela se explica que estas crías eran suficientes para sobrepoblar el planeta. Tengo gripa y la mitad de las palabras que digo las digo mal, así que se van a tener que aguantar. De hecho, en la novela se explica que estas crías eran suficientes para sobrepoblar el planeta y extinguir la vida en la Tierra. Todas las crías son rápidas, ágiles y bueno, no importa porque terminan siendo aniquiladas cuando bombardean el estadio con misiles. Zilla, al sentir que sus crías han muerto, vuelve a la ciudad, persigue a los protagonistas, salta sobre el puente de Brooklyn y ahí sí, el ejército logra hacer algo bien. Lo enganchan con los cables del puente, la atrapan y la rematan con misiles. Y la neta, esta escena sí está bien conseguida. Es de esas escenas que te hacen sentir lástima por un monstruo hecho con CGI que nunca existió.
Pero no llores, chiquita, porque en la escena postcréditos vemos un huevo que sobrevivió y eclosiona en las ruinas del estadio. Ese es el que luego veríamos en la caricatura, pero eso es para otro video. ¿Y sabes qué? Después de ver la película otra vez para hacer este video, creo que fui demasiado duro con ella. No me malentiendas, para mí sigue siendo de las peores versiones de Godzilla que existen. O sea, míralo, parece un perro deforme y malnutrido. Y sí, como película de Godzilla es bastante decepcionante. Y debo decir que entiendo perfecto por qué tiene tanto hate. Porque hay que recordar el contexto de la película. Fue la primer película hollywoodense de Godzilla, con todo el presupuesto y el CGI de Hollywood, y la expectativa obviamente estaba por los cielos. De niño, a mí, al igual que muchos, también me gustó cuando la vi por primera vez, pero ya como a los 12 años fue cuando cambié de opinión. Y creo que la palabra que mejor describe esta película es precisamente esa: decepcionante. Porque durante años, esta fue la única versión de Hollywood que existía de Godzilla, y para la cantidad de dinero que manejan las películas gringas, dejó muchísimo que desear. Pero viéndola hoy, 25 años después, ya con el Monsterverse existiendo, esta película ya no carga con el peso de ser la única versión hollywoodense de Godzilla. Y con esa presión fuera, no diría que es buena, ni de chiste, es mala, bastante mala, pero es una película de kaijus dominguera como pocas hay. De esas que te topas comiendo en una pizzería con la tele prendida en el canal 5, ¿sabes? Y te entretiene, y hasta te encariñas con la película. Más que nada por la nostalgia, eso sí. Y sé que muchos se sienten así, porque me han pedido hasta el cansancio que hable de esta versión de Godzilla. Tanto así que hasta le dedicamos este video. Como película de Godzilla, sí es bastante mala, pero no es la peor película de la historia. Y como película de un kaiju no relacionado con Godzilla, un kaiju marino llamado Sila es bastante más disfrutable, la verdad. Ahora, con la película resumida, es el momento de profundizar en las características del personaje para descubrir si sería capaz de sobrevivir al Monsterverse. Tamaño. El Sila de 1998 tiene una altura de más o menos unos 57 metros y un largo de alrededor de 95 metros, desde la cabeza hasta la punta de la cola. Y solo por curiosidad, en internet encontré que pesa alrededor de las 500 toneladas, pero este dato no es para nada oficial, solo te lo menciono como curiosidad. En comparación, el Godzilla evolucionado mide 119 metros de altura y pesa alrededor de las 100.000 toneladas, pesando unas 200 veces más que este Sila. Y es bastante importante hablar de tamaños y pesos porque si lo vamos a comparar con otros kaijus donde la mayoría del tiempo se atacan cuerpo a cuerpo, este es un factor mucho más decisivo que en otras comparaciones. Pero Godzilla es obviamente uno de los pesos pesados del Monsterverse, y este video es sobre si puede sobrevivir al Monsterverse, no a Godzilla, porque creo que esa pregunta es más fácil de responder. En el Monsterverse existen otros titanes, como el Skull Devil, que medía alrededor de 29 metros de altura, es decir, aproximadamente la mitad de la altura de Sila, o el Muto Macho, que tiene una altura de 61 metros, y la Muto Hembra con 91 metros. Por el momento solo estamos hablando de altura y peso, aún no entraremos en los poderes especiales de cada titán. Aunque en el Monsterverse también existen titanes secundarios, que sin ser alfas ya se encuentran por encima de los 100 metros, como Metúsela con 98 metros, Sila con 103 metros y Behemoth con 107 metros. Esto deja a Sila por debajo de ese grupo, pero no lo coloca como el más pequeño de todos los titanes del Monsterverse. Hay criaturas más grandes que él, pero también otras que tienen más o menos su tamaño y otras que son más pequeños que él. Así que no queda por completo como el más pequeño del Monsterverse como muchos pensarían. Fuerza bruta, velocidad y agilidad. En fuerza bruta, Sila queda en un punto medio.
En su película lo vemos tirar edificios de varios pisos al embestirlos, aplastar autos y camiones como si nada, y destrozar barcos perforando el casco sin mucho esfuerzo. Sus dientes y garras, de más de 1 metro de largo, están claramente hechos para romper metal y concreto. Básicamente es un kaiju con la fuerza de un kaiju. Eso hay que concedérselo. Tiene una fuerza bruta bastante equilibrada para su tamaño, a diferencia de otros kaijus de otras películas. Pero donde sí la destaca a diferencia de muchos otros kaijus es la velocidad y agilidad, pudiendo correr al menos a cientos de kilómetros por hora, alcanzando velocidades de entre 500 y 1000 kilómetros por hora. Puede esquivar misiles, doblar esquinas entre edificios, saltar puentes y desaparecer por túneles como si fuera un velociraptor gigante. Además, puede excavar bajo asfalto y concreto para aparecer detrás de tanques y helicópteros. Comparándolo con los titanes del Monsterverse, en fuerza probablemente no destaca en lo absoluto, y menos por su pequeño tamaño y poco peso, pero en agilidad supera a la mayoría de los titanes grandes. Pero con la resistencia que tiene, no se puede permitir recibir ni un solo de los ataques pesados de ese universo. Y eso me lleva a la siguiente parte del video. Resistencia. Aquí es donde Zilla más sufre si lo comparamos con prácticamente cualquier titán del Monsterverse. De entrada, las descripciones oficiales dejan claro que esta versión no tiene la clásica inmunidad de Godzilla a las armas humanas, y tampoco tiene un factor de curación importante. Y eso, en un universo donde hay dragones espaciales, simios gigantes y titanes ancestrales, es una desventaja enorme. En la propia película podemos ver que los misiles de tanques y la artillería sí le hacen daño. No lo desintegran al impacto, pero se nota que le duelen, lo desorientan y lo obligan a evitar el fuego directo. Cuando lo bombardean en el puerto, Zilla termina tirada en el agua, herida, y su única opción es escapar. Y al final, cuando queda atorado entre los cables del puente, un solo ataque bien colocado de cazas F-18 es suficiente para matarla. En el Monsterverse, la mayoría de los titanes únicamente se valen de su fuerza física, y si lo ponemos así, podría enfrentarse a uno que otro titán menor de su tamaño y sobrevivir. Eso sí, mientras no se acerque a todos esos titanes con alientos, rayos, pulsos, etc. Porque si se enfrenta con prácticamente cualquiera de esos, entonces no tiene oportunidad. El aliento atómico de Godzilla o Mechagodzilla podría literalmente desintegrarla. Shimo la congelaría en segundos, Rodan podría freírla viva, Ghidorah o Mothra podrían derrotarla en cuestión de segundos con sus ataques especiales, así que mientras no se enfrente a estos, tiene más oportunidad de sobrevivir. Lo que nos lleva a la última parte de sus características: inteligencia. Zilla tiene una inteligencia animal muy alta, sabe emboscar, aprende rápido y ajusta su estrategia, y eso sí se ve en las películas. Aprende el patrón de ataque de los helicópteros y se esconde detrás de los edificios para que se disparen entre ellos. Cambia de ruta cuando detecta trampas, se mete al metro, usa los túneles y aparece justo donde los tanques no la esperan. Incluso tal vez la elección de Nueva York no es tan al azar como parece y puede tener una lógica dentro de la película. Es una ciudad con mucha comida, muchos escondites y estructuras enormes debajo de la tierra, perfecta para esconder cientos de huevos. No es un monstruo que solo ataca por instinto como la mayoría de los kaijus del Monsterverse. Ahora, tampoco llega al nivel de inteligencia casi humana que tiene Kong en el Monsterverse, que usa herramientas, entiende el lenguaje de señas y planea trampas complejas, pero sí me atrevería a decir que está muy por encima de la mayoría de los titanes del Monsterverse, que suelen comportarse como animales, atacando de frente cuando ven un objetivo, pero sin planear o hacer emboscadas. Aliento atómico. Ahora, algo que no mencioné antes es el aliento atómico. Y es justamente porque en la película del 98, Zilla no tiene uno como tal. Y esa fue una de las razones por la que la película fue altamente odiada.
Lo único que vemos en pantalla es una escena donde ruge, sopla aire muy caliente y justo detrás explotan unos autos, dando la impresión visual de una especie de aliento atómico improvisado. ¿A quién se le ocurrió esa tontería en serio? Donde sí vemos un aliento atómico real es con su hijo, en la caricatura de Godzilla. Un rayo de energía azul que dispara desde la boca, capaz de derretir metal, atravesar vehículos blindados y tumbar edificios de un solo impacto, lo que lo convierte en un aliento atómico digno de un Godzilla y que le serviría mucho para defenderse en el Monsterverse, pero dejaré a tu criterio si quieres considerar este aliento atómico en esta comparación o no. Veredicto final. Ok, ya con todo lo que vimos, ¿podría Scylla sobrevivir al Monsterverse? Si hablamos de sobrevivir, literalmente, yo creo que sí. Creo que Scylla podría sobrevivir, pero solo bajo ciertas condiciones. Scylla es rápida, inteligente y relativamente pequeña para los estándares del Monsterverse. Así que su única forma de seguir con vida sería moverse todo el tiempo, esconderse bien y escoger sus peleas con mucho cuidado. Yo lo describiría más o menos así. Frente a titanes menores de entre 30 y 50 metros, sin poderes especiales como el Drowned Viper o los Skullcrawlers medianos, Scylla podría estar equilibrada. Es más grande que varios de ellos y muchísimo más rápida. Puede emboscarlos desde túneles, atacar y desaparecer. En ese rango incluso podría ser el cazador dominante en ciertas zonas costeras, anidando bajo tierra como ya lo vimos hacer en Nueva York. Pero cuando subimos a titanes medianos y fuertes, los que ya rondan o pasan los 100 metros, y titanes con habilidades especiales como Scylla, Tiamat, Rodan, Mothra, los gorilas de la Tierra Hueca, etc., la cosa cambia por completo. Scylla puede esquivar un rato, pero en cuanto uno de ellos la agarre, se muere. Y contra los alfas de verdad, como Godzilla, Kong, Ghidorah, Shimo o Mechagodzilla, directamente no tiene nada que hacer. Un rayo atómico, un láser, el hielo de Shimo o un hachazo de Kong no la derrotarían, la borrarían de la existencia. Entonces, ¿creo que sobreviviría al Monsterverse? Pues sí, Scylla podría sobrevivir al Monsterverse como parte del ecosistema. Algo así como un depredador pequeño que come pescado y otros titanes aún más pequeños que él. Siempre y cuando se mantenga lejos de problemas, porque en cuanto llame la atención, cambia la historia. Pero, ¿tú qué opinas? ¿Estás de acuerdo con que Scylla podría sobrevivir al Monsterverse? ¿O por el contrario, crees que sería pulverizada apenas ponga un pie en este universo? Déjame tu opinión en los comentarios. Y hablando de comentarios, estos son los comentarios que me dejaron en el video de la semana pasada. Muchísimas gracias a todos por su apoyo. Y hablando de apoyo, quiero mandar un caluroso saludo a los miembros del canal. Sin ustedes, este tipo de contenido simplemente no sería posible. Y si a ti te gustó mi contenido, por favor, considera hacerte miembro, porque desde 10 pesitos al mes me puedes apoyar a seguir haciendo este tipo de contenido que tanto te gusta y formar parte de los titanes del Rey Alan. Sin nada más que decir, si el video te gustó, no olvides dejar tu Godzilla like y tu comentario. Y suscríbete, porque subo videos todos los sábados. Gracias por ver el video. Y recuerda que yo soy el Rey Alan.